Bienvenidos a Suru Audionovelas. Ninguna de las obras que subo me pertenece. Todos los derechos son de sus respectivos creadores. El enlace a la historia original y al autor está en la descripción. Sin más que comentar, disfruta de la novela. Por cierto, gente, comenten si se me olvidó mutear el Gampla de fondo. Y no se olviden de darle like y suscribirse al canal para que le llegue a más gente. Ahora sí, sin más que decir, el fanfic. Capítulo 1. Primeros años y días en la academia. La vida se volvió extraña. Rápido. O sea, rapidísimo. Un momento estaba frente a la computadora, perdido entre fandoms, navegando en la neblina digital de mi última obsesión manga, y al siguiente, parpadeé. Estaba en otro lugar. Atrás habían quedado las suaves paredes verdes de mi cuarto, la mesa desordenada con mi computadora, los peluches, mi cama y toda la ropa tirada. Ahora, me sentía bajo el agua. O al menos, como bajo el agua. El cuerpo me resultaba ajeno. No podía moverme. Un tubo descendía por mi garganta y lo sentía moverse dentro del pecho cada vez que el mundo temblaba. Estaba dentro de un recipiente de cristal, sumergida en una sopa viscosa de color verde. La densidad del líquido distorsionaba el mundo a mi alrededor, pero aún así, lograba ver la habitación donde me encontraba, paredes de hormigón sin adornos, sin ventanas, una sola puerta. Una mesa volcada, papeles esparcidos, cables rotos, componentes de computadora antiguos, de esos enormes de los años 80. Entre los papeles, ¿había algo enrollado, pergaminos? No tenía sentido. ¿Quién usaba pergaminos teniendo tecnología? El mundo volvió a sacudirse. Esta vez con más violencia, el contenedor se volcó. Horrible. Algo se clavó en mis pulmones. Me picó la nuca. Me dolieron los brazos, las piernas. El líquido se derramó, dejándome temblando, fría. El tubo seguía en mi garganta, pero ya no había aire. No había aire. El pánico me atravesó como cuchillas. Intenté mover los brazos, escupir el tubo, patear. Nada. Ni un solo músculo respondía, y sí, lo lógico habría sido preguntarme cómo había terminado allí. Cómo había pasado de mi cuarto a esta escena de ciencia ficción o pesadilla. Pero en ese instante, solo había una urgencia en mi mente, respirar. Los pulmones me ardían. La cabeza me daba vueltas. La oscuridad se acercaba. ¿Por qué me pasaba esto? No lo entendía. ¿Era un castigo? No había hecho nada tan malo. Empujar a Verónica al barro no contaba. Ella intimidaba a Amanda. ¿Por besarme con Kimberly? ¿Eso? No. Mamá simplemente no se había adaptado a los tiempos. El mundo tembló de nuevo. Esta vez, las paredes estallaron. Escombros llovieron sobre la habitación y también sobre mí. El dolor era real, punzante, pero no tan grave como la desesperación por aire. Vi una figura antes de que la oscuridad me reclamara, una máscara de lobo de porcelana con bigotes rojos, cabello blanco y puntiagudo, camisa negra bajo un chaleco gris, hombros descubiertos, brazos cubiertos por tela negra. ¿Me había vuelto loca? ¿Era eso un cosplay? Era la máscara Ambu de Kakashi Sensei. La oscuridad se cerró sobre mí. Supongo que nunca lo sabré. Abrí los ojos. Increíble. Pensé que estaba muerta. El aire olía a antiséptico, estéril, como un hospital. Paredes blancas y limpias. Una ventana dejaba entrar luz del cielo azul. Montañas a lo lejos. Me incorporé y la manta cayó al suelo. Todo parecía más grande. Desproporcionado. Como si el mundo perteneciera a gigantes. Escuché alboroto fuera de la habitación. Voces apagadas, ininteligibles. Me miré las manos. Eran pequeñas. Jóvenes. Me toqué la cabeza. Calva. Genial. Me gustaba mi pelo. Tardaría una eternidad en volver a crecer. La puerta se abrió de golpe. Miré hacia los recién llegados. Un hombre. Kimono blanco. Rostro severo. Cabello largo y negro. Cejas finas. Ojos blancos. Las comisuras de sus ojos se deformaban por venas que parecían brotarle de la cara. Lo reconocí al instante. Sabía quién era. Sabía lo que pasaba con sus ojos.
Ese era Yuga Yasi, jefe del clan Yuga. Mi padre, ¿qué? No. Mi padre había muerto cuando yo tenía 8 años. Me llamaba Camilla, pero también era Hinata. Tenía 15. O 3. No lo entendía. Había fallado en todos los entrenamientos. No podía sentir chakra. Ni siquiera con mi Byakugan. Todo esto era una locura. La mirada del Byakugan de Yasi me atravesó. Me sentí desnuda. Indigna. Varios entraron tras él. Ropa blanca, distinta. Uniformes. Se mostraban tensos, pero no se atrevían a detenerlo. Yasi se acercó. Puño cerrado. Sin apartar la vista. Me apuntó con un dedo blanco, brillante. ¿Puedes decirme qué está pasando aquí, Yasi? La voz de un anciano interrumpió el momento. Desvié la mirada hacia él. No podía confundirlo. Más bajo que Yasi, pero con una presencia imposible de ignorar. Perilla blanca. 3 líneas en cada mejilla. Sombrero rojo y blanco con el símbolo del fuego. El tercer Hokage, Sarutobi Hiruzen, Hokage-sama, saludó Yasi, haciendo una reverencia. ¿Qué intentabas hacerle a Hinata? Te lo dije, Hiruzen. Mi hija murió hace 2 años. Esta cosa, dijo, señalándome con furia, no es ella. No estoy de acuerdo con tu razonamiento, Yasi, respondió Hiruzen con calma. Pero respeto las decisiones del clan Yuga. Entonces, ¿por qué me detienes? ¿Detenerte de qué? De matar a esta abominación. Esta vil criatura es una mancha para el nombre Yuga. ¿Te meterás en los asuntos del clan? Algo dentro de mí se rompió. La parte frágil de Hinata que aún quedaba dentro se encogió de dolor. La garganta se cerró. Las lágrimas brotaron sin permiso. No puedo decirte cómo dirigir tu clan, Yasi, respondió el Hokage con voz cansada. Pero tú mismo dijiste que Hinata no es parte del clan Yuga. Yasi se detuvo. ¿Qué? El clan Yuga puede tratar a sus miembros como desee. Pero esta niña es ciudadana de Konoha. No permitiré que mates a una niña de mi aldea. Yasi lo miró. Luego me miró a mí. Giró sobre sus talones y salió, furioso. Pueden retirarse también, ordenó el Hokage a los demás. La habitación quedó en silencio. Solo quedábamos él y yo. ¿Cómo te sientes, Hinata? Abrí la boca, pero no pude decir nada. Ningún sonido. Ni un suspiro, ni un gruñido. Nada. Negué con la cabeza. Ya estás a salvo, dijo, y suspiró con pesar antes de darme la espalda y marcharse. Me quedé sola. Miré el techo, con la mente hecha un mar de confusión. ¿Cómo era posible? ¿Qué hacía yo en Naruto? Nada tenía sentido. Y lo peor, esta no era esa historia. Este no era el Yasi que conocía. El verdadero jamás habría intentado matar a Hinata. ¿Qué demonios estaba pasando? Capítulo 2, 1.2. Habían pasado unos días desde que ocurrió aquello. Desde entonces, aprendí algunas cosas. Primero, no podía hablar. Por alguna razón, ningún sonido salía de mi garganta. No es que fuera muda, lo sabía, pero mi cuerpo simplemente se negaba a obedecerme cada vez que intentaba emitir una palabra. Tenía casi 5 años, y por lo que había escuchado en susurros, me habían secuestrado a los 3. Nadie supo dónde estuve durante los últimos 2 años. Eso me ayudó a poner algunas cosas en perspectiva. El evento conocido como el caso Yuga ocurrió cuando Hinata tenía 3 años. El tercer Raikage envió al jefe ninja de su aldea a secuestrarla, a mí. Era confuso. A veces me sentía como Hinata. Otras, como Camila. En la historia original, ese intento de secuestro fracasó, el jefe ninja fue asesinado, e Hisashi, mi tío, fue entregado a Kumogakure como compensación. Ese parece ser el punto de divergencia con la línea temporal original. Aquí, Iña fue secuestrada y no apareció hasta 2 años después. No sabía dónde me habían tenido, pero por lo poco que recordaba, parecía algún tipo de laboratorio. ¿Estaba en Kumogakure? Aprendí otras cosas también. Dormí casi una semana tras ser rescatada. Durante ese tiempo, el clan Yuga me repudió y, al despertar, trataron de matarme. Escuchando los chismes de los últimos días, supe la razón. Neji había sido adoptado por la familia principal tras mi desaparición. En la historia original, Hisashi deseaba que su hijo, considerado un genio del clan,
se liberara del estigma de la rama cadete. Tras perder al heredero, ¿qué mejor manera de resolver la disputa entre hermanos que adoptando al niño talentoso en la familia principal? Pero eso ya era historia, ya no era aquella Hinata. O al menos, no del todo. Antes de salir del hospital, el anciano Okage vino a verme otra vez. Sin rodeos, esta fue la esencia de su monólogo. ¿Qué planeas hacer ahora, Hinata? Me preguntó, mirándome con atención. Si quieres unirte a la academia, podemos conseguirte un lugar donde vivir y una remuneración mensual para tus necesidades diarias. Siempre me sorprendió cómo trataban a los niños en el mundo de Naruto. Niños soldados. Entrenamientos brutales. Trato de adultos, siendo apenas infantes. ¿Era por el chakra? ¿O solo diferencias culturales? Si ya no quieres ser una kunoichi, continuó, podemos llevarte a un orfanato y quizá encontrar una familia que te adopte. Lo pensé un momento. Si el efecto mariposa no había alterado demasiado las cosas, sabía bien el destino que aguardaba a este mundo, el ataque de Pain, la destrucción de Konoha, la Cuarta Guerra Mundial Shinobi, el ejército de Zetsus blancos, el Tsukuyomi infinito. ¿Podía vivir en un mundo tan peligroso dejando que otros dictaran mi destino? No. No podía. Levanté un dedo. No podía hablar, pero esperaba que eso fuera claro. ¿Quieres unirte a la academia? Preguntó el dios Shinobi. Asentí. Muy bien, me alegra saberlo, dijo con una sonrisa que parecía sincera, aunque no estaba segura de si lo era realmente. Empezó a decir algo más, pero volví a mover las manos. Imité la escritura, dibujando hiragana en el aire. Hinata no había aprendido suficientes kanji antes de ser secuestrada, solo dominaba lo básico. Aún así, escribí. ¿Podría pedir algo? No sabía si Hiruzen estaba acostumbrado a este tipo de conversación, pero no pareció ni sorprendido ni confundido. ¿Y qué pedirías? Miré hacia abajo. Una enfermera había tenido la amabilidad de traerme un espejo. Al mirarme, vi el rostro de Hinata reflejado. El cabello azul oscuro había vuelto a crecer. El rostro era redondo y suave, el mismo de siempre, salvo por los ojos. Ya no eran blancos. La chica en el espejo tenía ojos negros, y si miraba bien, una de sus pupilas era vertical, como la de una serpiente. ¿Otra razón para que Yasi quisiera matarme? Volví a mirar al Hokage. Esperó pacientemente. Era una apuesta arriesgada, pero sin los recursos del clan, no tenía claro si podría seguirle el ritmo al resto. Necesitaba una ventaja. Una trampa. Escribí libros de teoría de Fuinjutsu. Introducción al lenguaje. Mi razonamiento era simple, el cuarto Hokage fue un genio, y las técnicas de sellado son increíblemente poderosas. Sin un jutsu, esa era mi mejor opción. El anciano Hokage se rascó la barbilla. Me escaneó de arriba abajo. ¿Sabes usar Fuinjutsu? No tenía ni idea. La mayoría sabe lanzar uno básico, creo. Pero lo realmente importante era si tenía alguna afinidad, y no lo creía. Al menos al principio, Hinata nunca estudió ese campo. Me encogí de hombros. Muy bien, dijo. Te daré un pergamino con instrucciones básicas. Si puedes aprender de él, te daré más. Asentí, contenta. Era justo. Más de lo que esperaba, en realidad. Después de eso, hablamos de otras cosas aburridas. Me preguntó qué recordaba. Omití todo lo de mi vida anterior, pero conté lo que Hinata sí sabía, que no era mucho. No recordaba haber caído inconsciente, ni había ningún recuerdo entre su desmayo y mi despertar. Lo único que recordaba era a Wolf-san irrumpiendo en el laboratorio. Hiruzen soltó una pequeña risa cuando lo llamé así. Qué extraño. Unos días después, me mudé a mi propio apartamento. El lugar era pequeño, angosto, nada parecido a lo que conocí en mis dos vidas anteriores. Camila vivía con su madre en un departamento de 3 habitaciones. No era enorme, pero sí acogedor. Hinata vivía en una casa lujosa como hija del líder del clan. Esto era otra cosa, una habitación. Una sala de estar. Una cocina básica. Agradecí mucho tener un horno. Ya tenía algunas ideas. Era pequeño y sencillo, sí, pero al menos era mío. Mientras trabajara para la aldea, me pertenecía. La falta de voz dificultaba todo, hasta que compré una pizarra, un bolígrafo y una goma de borrar. Mi escritura seguía siendo pobre, solo podía usar hiragana, pero era suficiente. Con el dinero que recibí, compré ropa, zapatos,
comida, cuadernos y otras cosas esenciales. Los primeros días fueron difíciles. Estaba acostumbrada a vivir con mi familia o, como Hinata, rodeada de sirvientes. Pasaba el tiempo estudiando el manual de idiomas y luego el de Fuinjutsu, pero no funcionó como esperaba. Aprender kanji tradicional era agotador y repetitivo. Y el estilo del manual no ayudaba, asumía que ya sabía sentir y usar chakra, pero yo no. Hinata era demasiado joven cuando fue secuestrada como para haber empezado el entrenamiento con chakra, y nada en el manual decía cómo comenzar. Fue frustrante. Exasperante. Para despejarme, comencé otro proyecto. No quería olvidar lo que sabía sobre la historia de este mundo. La memoria es frágil, y cuanto antes lo registrara, mejor. Pero no podía escribirlo abiertamente. Estaba casi segura de que me vigilaban. Quizás incluso a tiempo completo. No quería dejar evidencia escrita que un grupo de ninjas paranoicos pudiera encontrar. Mi solución fue simple. Empecé un diario y un libro de cuentos. El diario hablaba de lo que hacía cada día, cómo me sentía, qué deseaba y mis sueños para el futuro. Nada explícito, claro. El libro de cuentos era diferente. Allí, una niña llamada Chef Camilla quería aprender todas las recetas del mundo y convertirse en una chef de renombre. La historia no importaba tanto como las recetas. Cada ingrediente extraño, cada rival culinario, eran referencias codificadas a ninjas, lugares o eventos. Naranja era Naruto. Limón era Sasuke. Cuanto menos se dijera, mejor. Mi idea era que, con el tiempo, reescribiera todo en un libro bien codificado. Además de leer y escribir, también comencé a hacer ejercicios matutinos. Antes los odiaba, pero ahora no podía dejarlos. No con los monstruos que sabía que vendrían. Mis días se convirtieron en rutina: despertar, correr, desayunar, practicar las katas del clan Yuga, almorzar, estudiar, frustrarme por no sentir chakra, dormir y repetir. 3 semanas después, recibí una visita. Un chunin me informó que la academia empezaba el lunes siguiente. Y debía asistir. Capítulo 3, 1.3. Estaba emocionado por mis días en la academia. No voy a mentir. La historia principal no abarcaba los primeros días, pero sabía que había algunos eventos importantes, sobre todo relacionados con Iruka Sensei y Naruto. La mayoría del fandom coincidía en que si Naruto no se convirtió en un sociópata fue gracias a él. La multitud de padres frente a la academia era intimidante. Reconocí a algunos. El clan Akimichi era fácil de identificar: grandes, regordetes, con un tatuaje de espirales en la mejilla. Incluso antes de graduarse, el peinado de Chouji ya era gracioso. El clan Nara también se distinguía con facilidad. Shikamaru se parecía mucho a su padre, con la misma figura encorvada y ese peinado de piña inconfundible. También vi al clan Inuzuka, con tatuajes de colmillos rojos y perros adorables junto a ellos. Separados del resto, estaba el clan Uchiha. Cabello negro, ropas azules. Vi a un niño pequeño acompañado de lo que parecía ser su madre, su padre y un adolescente. Un ninja corpulento hablaba con el hombre mayor. El adolescente se giró justo cuando mi mirada se posó en ellos. Me miró fijamente, bajé la mirada enseguida, asustado. Itachi era aterrador. Ignorando todas las miradas, entré a la academia y me uní a un grupo cada vez más grande de niños. A algunos ya los conocía, al menos de vista: la coleta rubia de Ino, el pelo rosa de Sakura, el rubio despeinado de Naruto, su ropa naranja chillona. Yo también me vestí para la ocasión. Las faldas no eran comunes entre los ninjas, pero a mí me gustaban. Quería tener estilo propio. Si Naruto podía usar un mono naranja, ¿por qué yo no podía llevar falda? No exageré. Usaba zapatos Shinobi abiertos, medias negras, pantalones cortos con muchos bolsillos y una falda hasta las rodillas. Mi camiseta era negra, sin mangas, sin adornos ni símbolos. Llevaba un guante abierto. Llámame llorona si quieres. Pero ya estaba dentro del mundo de Naruto. Déjame en paz. Llamaba la atención. Quizás era mi pelo corto, o tal vez la ropa. O tal vez el hecho de que era la princesa Yuga muerta. Nadie se me acercó, lo cual me pareció bien. El resto del día no fue como esperaba. Cuando los padres se fueron, un hombre corpulento, de cabello castaño y con una perilla bien cuidada, se puso frente a nosotros.
Era el mismo que había hablado con el Uchiha afuera. Llevaba el protector ninja atado como un pañuelo. ¿Dónde estaba Iruka-sensei? Nos pidió presentarnos. Fue vergonzoso. No podía hablar. Pero ya estaba preparado. Cuando me señaló, anoté mi nombre y levanté mi pizarra de comunicación. Hinata leyó en voz alta, más miradas. Olvidé que no todos los niños sabían leer o escribir. Uy. Por suerte, el sensei no se detuvo y llamó al siguiente. Era la misma clase de siempre, 27 estudiantes. El famoso novato 9 seguía allí. Aparte de la ausencia de Iruka-sensei, nada había cambiado. Pensaba que la academia sería un infierno de entrenamiento físico, ejercicios mentales intensos, teoría shinobi constante. En cambio, pasamos la mañana jugando, y por la tarde, cartas, canciones, historias sobre grandes ninjas. Parecía más una guardería que una academia ninja. Pero tenía sentido. Éramos apenas unos críos de 5 años, no me molestó. Me esforcé por encajar. Jugué, escribí, recité. Al final del día, cuando todos se habían ido, me acerqué al sensei. Daikoku era alegre y paciente. Le saludé con la mano. ¿Qué pasa, Hinata-chan? Preguntó, arrodillándose mientras me revolvía el cabello. Me quedé paralizado. No esperaba ese trato. Pero me recuperé. Tomé mi pizarra y escribí, no sé cómo sentir el chakra. ¿Puedes enseñarme? Daikoku-sensei leyó, se rascó la perilla y sonrió. Bueno, no empezamos a enseñarlo hasta años después. No estás atrasada, asentí. Lo entendía, pero aún así quería aprender. Enséñame, por favor. El hombre asintió y se sentó con las piernas cruzadas. ¿Por qué no? Le imité. Extendió la mano. Una luz blanca brilló en su palma. Era cálida. Quería tocarla. ¿Puedes sentir esto? Preguntó. Asentí y escribí, caliente, acogedor. El hombre soltó una carcajada sonora que no entendí del todo. ¡Qué bien! Cada persona siente el chakra de forma diferente. Muy bien. Se colocó una cinta sobre el ombligo. La energía física y espiritual se almacenan aquí, luego se tocó el corazón y el chakra se genera aquí. Asentí. Lo conocía. El sistema de canales de chakra o meridianos. El clan Yuga lo dominaba, con su puño suave centrado en bloquear el flujo de chakra. Hinata, en la historia original, nunca llegó a entenderlo del todo. Pero yo sí sabía lo básico. El Dantian almacenaba energía, y el corazón la mezclaba para generar chakra. Bien. Cierra los ojos e intenta sentir el chakra en tu interior. Debería ser fácil, tienes muchas reservas. ¿Era un ninja sensor? Cerré los ojos e intenté sentirlo. Pasó el tiempo. Nada. Abrí los ojos y lo miré. Negué con la cabeza. Escribí, no sé qué hacer. Está bien, cariño, dijo, rascándose la barbilla. Podemos intentar otra cosa, aunque normalmente se hace entre familiares. Se detuvo. Apartó la mirada. Me encogí de hombros. No tenía familia. Una parte de mí se quebró por dentro. Asentí. Por favor, dame la mano y cierra los ojos, indicó. Obedecí. Su mano estaba cálida. El chakra entró como agua caliente, subiendo por mi brazo, extendiéndose. Lo reconocía. Era suyo. Reprimí el miedo. Sentía cómo se desplazaba por canales invisibles. Se dividía, fluía, convergía en el corazón, y entonces, lo sentí, mi chakra, como una bestia dormida que despierta, se agitó. Voraz. Como una tormenta. Atacó, absorbió, devoró el chakra ajeno. Más rápido de lo que podía pensar, lo asimiló todo, extendiéndose por mi cuerpo. Sensei gritó y rompió el contacto antes de que mi chakra llegara a su fuente. Abrí los ojos. Jadeaba. Sudaba. Yo me sentía más viva que nunca. Podía sentirlo. El calor que antes solo percibía en él ahora estaba en mí. Más allá de la pared, sentía a otros. Auras. Texturas. Olores. Tipos distintos de energía. Mi mano se alzó hacia Daikoku, queriendo tocar su centro de energía, pero él ya se había apartado. Bueno,
Eso fue interesante, dijo, con una expresión complicada. Parpadeé. El chakra dentro de mí se calmó, regresó a su letargo. Pero ya no dormía. Estaba despierto. Podía moverlo si lo deseaba. Imaginé que se desplazaba, y lo hizo. Escribí con manos más rápidas de lo habitual. Lo presiento. Genial. Sonrió, aún cansado. Borré lo anterior y escribí. Gracias, sensei. Se le suavizó el gesto. Me despeinó el poco pelo que tenía. Hice pucheros. Se rió. Salí de la academia y volví a casa. Capítulo 4, 1.4. Usar chakra fue instintivo. Asombroso. Ni siquiera tuve que dirigir la energía, se movía sola, llenando mis piernas, pies y ojos como si supiera a dónde debía ir. Corrí. Más rápido y más lejos que nunca. No sé cuánto tiempo estuve así. Ya había anochecido cuando por fin regresé a casa, con el estómago quejándose por comida. Me tumbé en el suelo, fresco y reconfortante, perdiendo el calor que acumulé al correr. Sudaba a borbotones. Todo mi cuerpo empapado. Estaba cansado, pero era un cansancio placentero. Me incorporé, fui al baño, me metí en la ducha. Me habían confirmado que la clase era la misma, 27 estudiantes, incluyendo a los famosos 9 novatos, y ahora tenía que decidir qué hacer. Sinceramente, nunca me gustó todo el clan Uchiha. Siempre los vi como un grupo de emos y dramaturgos. En el canon, los Uchiha querían derrocar al tercer Hokage, lo cual estaba mal, pero tampoco habían recibido un trato justo desde la muerte del primer Hokage. Odiaba estar de acuerdo con Danzo, pero Hiruzen era demasiado pasivo en su vejez. No me atrevía a escribirlo, pero lo pensaba. Tenía que decidir, preservar la historia original y mantener la ventaja de saber el futuro, o intentar cambiarla, arriesgándome sin tener cómo defenderme. Verás, aunque pensaba que Hiruzen era demasiado blando, el verdadero cáncer era Danzo. Hipócrita, cobarde, avaricioso, se creía por encima de todos, tomando decisiones difíciles por el supuesto bien de Konoha. Solo basta con ver el nombre de su grupo de asesinos, Raíz. El megalómano se creía la raíz que sostenía a la aldea. Si eso no resumía perfectamente su trastorno de grandeza, no sé qué lo haría. Odiaba a Danzo más que a Sasuke. Sí, incluso más que a Emosuke. Dios, qué personaje más insoportable. Cada vez que leía sobre él, deseaba que se muriera de una vez, pero tenía algunas ideas. Para mí, el verdadero punto de inflexión en la historia Uchiha no era Itachi, sino Shisui. Danzo le tenía miedo, lo suficiente como para robarle el ojo derecho y manipular a Itachi, un adolescente, para que matara a su propia familia. Si pudiera hablar con Shisui, tal vez podría convencerlo de seguir con su plan original, poner a Fugaku bajo un genjutsu. Tal vez también podría advertirle sobre Danzo. Recordaba que Danzo ya tenía un Sharingan oculto bajo los vendajes en su cabeza, pero según la cronología, Shisui moría cuando Sasuke aún estaba en el primer semestre de la academia, y recién 2 años después, Danzo le ordenaba a Itachi cometer la masacre. Otra opción era Kakashi Sensei. Para entonces, él ya habría tenido desacuerdos con Danzo y conocía varias de sus fechorías, incluso el intento de asesinato al Hokage. Por alguna razón que nunca entendí, Hiruzen lo perdonó. ¿Podía confiar en Kakashi? Sí. En todas las versiones de todas las historias que leí, Kakashi siempre era confiable. El problema era, ¿cómo contactarlo? Una idea medio tonta me cruzó por la cabeza, tal vez no tanto. El anciano Hokage me había prometido enseñarme más Fuinjutsu si aprendía el primer pergamino, y aprenderlo me vendría bien. Podía usar eso como excusa para ir a la torre del Hokage y pedir hablar con él. Estoy bastante segura de que me haría un espacio. Podría pedir ver a Wolf Senpai, quien me había rescatado, y decir que quería agradecerle. No era un gran plan, pero era un plan. Me arriesgaba a que Danzo me viera, pero este era el momento en que él era más vulnerable. Apenas tenía un Sharingan robado y aún no tenía el Manjeki de Shisui. Cerré el agua. Mis dedos ya estaban azules y arrugados. Me sequé, me puse ropa abrigada. Era hora de aprender Fuinjutsu. Mi rutina diaria no cambió mucho desde el primer día en la academia. Despertarme temprano, correr durante 1 hora, desayunar, preparar el almuerzo, ir a clase, jugar, cantar. Pero 2 cosas sí cambiaron. Primero, no podía evitar aprender más rápido que los otros niños. En mi mente, yo seguía siendo un adolescente. No quería llamar la atención, así que empecé a reprimir mi chakra. Con fuerza,
Segundo, después de despertar mi percepción, aunque no podía ver con ella, sí sentía el calor dentro de cada persona. Los niños eran pequeñas fogatas, los instructores auténticas hogueras. Busqué a Naruto. Fue fácil hallarlo. Su chakra era como un sol encajado en su vientre, aunque solo sentía una fuente. El sello que encerraba al Kyuubi era una obra maestra. No lograba sentir el chakra de Kurama. También descubrí que los niños usaban chakra instintivamente para fortalecer sus músculos. Yo no. No tuve esa mejora automática. Y la diferencia fue clara. Me volví más lento. Me cansaba antes. No podía seguir el ritmo durante los juegos ninja. Al principio llamó algo la atención, ya que el primer día había rendido bien, pero pronto el sensei se olvidó del asunto, lo cual me vino perfecto. No sé si funcionaba así, pero si lograba seguirles el ritmo a los demás sin usar chakra, cuando si lo usara, tendría una ventaja. Subir mi línea de base antes de aplicar mejoras, ¿no? Me pusieron un montón de apodos en esas primeras semanas. Niños, ya saben, Ochitaime, la princesa caída. Osime, la princesa muda. Kurohime, la princesa negra. No me molestaba. También empecé a poner en marcha algunos de mis planes. Bueno, uno de ellos. No tenía intención de seguir el canon y terminar casada con Naruto, pero eso no significaba que no pudiera hacerle la vida un poco más fácil en la academia. Recién salido de la academia, Naruto era un fastidio, ruidoso, grosero, molesto, pero me caía bien. No quería que sufriera tanto. Así que empezó mi plan para hacerme amiga de Naruto. Era simple, yo era muda. Me evitaban. Naruto era un bocazas. También lo evitaban. El segundo día de academia, después de los juegos matutinos, llegó la hora del almuerzo. Los niños estaban en sus grupos, riendo y comiendo. Naruto estaba solo, apartado, con el ceño fruncido. Me acerqué, me senté cerca de él y comencé a comer. Naruto me miró con los ojos abiertos de par en par, como un ciervo asustado. Parecía un tonto. Le ofrecí un poco de mi comida. Se negó, firme. Asentí y seguí comiendo. No habló. Perfecto. Al día siguiente, repetí la escena. Busqué en la esquina más alejada. Ahí estaba Naruto, solo, con la misma expresión de tristeza. Me acerqué. Me senté a su lado. Puse frente a él el segundo bento que había preparado esa mañana. Me centré en el mío y empecé a comer. Nada especial. Tamagoyaki, arroz, verduras, pescado a la plancha. Después del ejercicio matutino, sabía a gloria. ¿Hai Hinata-chan? ¿Eso es para mí? Preguntó con sorpresa. Suspiré. Dejé mi comida, saqué mi pizarra de comunicación, escribí. Come. Se la mostré. Naruto me miró como si me hubieran brotado 3 cabezas. Parpadeé. Ah, no sabía leer. Volví a guardar la pizarra. Señalé su bento con mis palillos, luego su boca, y volví a lo mío. No tardó mucho en empezar a comer. Ignoré sus sollozos ahogados. No tenían nada que ver conmigo. Solo disfrutaba de la comida, pensando en Fuinjutsu. Capítulo 5, 1.5. Tras 2 semanas de lucha infructuosa con el Fuinjutsu, me di cuenta de mi error. Lo supe desde el primer intento, creí que bastaría con usar la fuerza bruta. Pero mi control del chakra era pésimo. Eso me sorprendió. Los Yuga eran conocidos precisamente por su control preciso. ¿Cómo demonios me costaba tanto? Puede que ya no llevara el apellido, pero seguía siendo un Yuga, ¿no? No conocía más métodos de entrenamiento de control que los de la historia: pegar hojas, escalar árboles, caminar sobre el agua. Kakashi los enseñó al equipo 7 después de graduarse, pero yo no podía esperar tanto. No necesitaba una hoja, bastaba con un trozo de papel. Rompí uno y me lo pegué en la frente usando chakra. Retiré la mano. El papel no se cayó. Aplaudí, emocionado. Y en ese júbilo, sin querer, corté el flujo de chakra. El papel siguió pegado a mi frente. Me desplomé. Claro, papel húmedo. Salí a buscar hojas de verdad para el entrenamiento. Tardé 2 días en manipular el chakra con la suficiente suavidad como para mantener la hoja en su lugar. Una semana entera hasta poder moverme sin que se cayera. Luego cambié el ejercicio, intentaba sostener objetos cada vez más pesados pegados a mí con chakra. También el entrenamiento en la academia fue evolucionando. Los juegos se volvieron más complejos, se añadieron ejercicios de coordinación ojo-mano y reconocimiento de patrones. Pero no me engañaban, seguía siendo entrenamiento. Más difícil aún para mí, que evitaba usar chakra siempre que podía. Pasados los primeros días, Naruto comenzó a seguirme a todos lados,
como un cachorrito triste. No duró. Él no sabía leer, y yo no podía hablar. Intentó aprender, pero se rindió en apenas 2 días. Aún así, almorzábamos juntos cada día, y a menudo me hablaba. Seguía siendo un mocoso, un futuro bromista y un pequeño acosador. Y eso me parecía bien. Solo quería que sus días en la academia fueran un poco mejores, sin cambiar demasiado el rumbo de su historia. No podía imaginarlo sobreviviendo sin los clones de sombra, claro que podía haber hecho más. Intentar que los otros niños no fueran crueles con él, por ejemplo. Pero yo estaba en una situación similar. No me evitaban tanto como a Naruto, pero solía estar solo durante los juegos o las actividades. Aún así, me esforzaba por mantenerme presente entre los demás. No podía hablar, pero tenía mis trucos. A veces compraba dulces y los repartía entre los niños en clase. Gracias a eso, gané un nuevo apodo, Okazime, la princesa de los dulces. Eventualmente dejé de prestar atención a las canciones con letras y de participar en clase. Ya sabía lo básico. En ese tiempo, me puse a estudiar el manual de idiomas que me había dado el Hokage. A los sensei no pareció importarles. Daikoku sensei incluso volvió a despeinarme, ignorando mis miradas fulminantes. Al terminar el primer mes, me di cuenta de que estaba en problemas. Había estado cocinando para mí y para Naruto todos los días. No me importaba, ya debía cocinar para mí, y preparar otro bento no era difícil. Pero me arruinó el presupuesto. Tuve que comprar más ingredientes, y ahora, a fin de mes, no me quedaba dinero. Aún faltaban días para recibir la beca, suspiré. ¡Qué tontería! Debería haberlo previsto. En vez de gastar en que la anciana adaptara mi ropa a mi gusto, podría haber ahorrado. Supongo que era hora de que Naruto asumiera parte de la responsabilidad, y que yo pidiera ayuda a Daikoku-sensei. Cuando terminaron las clases, agarré a Naruto antes de que escapara. ¿Hinata-chan? ¿Qué pasa?, preguntó. Puse los ojos en blanco y lo ignoré. Lo arrastré hacia Daikoku-sensei. Intentó resistirse, pero lo fulminé con la mirada. Señalé el suelo y di un pisotón. Entendió, no podía irse. Tomé mi tablero de comunicación. Sensei parecía divertido. Escribí: Sensei, necesito tu ayuda para hablar con Naruto. ¿Puedes leerlo? El hombre leyó y rió entre dientes. Puedo hacerlo, dijo. Hice una reverencia de agradecimiento. Era más fácil que escribir más cosas. Borré el mensaje y escribí uno nuevo. Naruto, te he estado preparando bentos todo el mes, pero me quedé sin dinero. Si quieres que siga haciéndolo, tienes que ayudarme a comprar cosas. Le mostré el tablero a Sensei. Él leyó el mensaje en voz alta. Naruto tartamudeó. ¿A qué te refieres, Hinata-chan? Suspiré y volví a poner los ojos en blanco. Esto iba a tomar tiempo. Borré el mensaje, pero Sensei me detuvo con un gesto antes de que escribiera otro. A ver si entendí bien, dijo. Has estado cocinando para Naruto, pero no te alcanza la mesada, y quieres que él colabore con los ingredientes. Asentí. Naruto seguía confundido. Déjame hablar con la administración, dijo Sensei. Tal vez pueda solucionarlo. Me miró con seriedad. ¿Te alcanza hasta tu próxima paga? Si fuera otra persona, tal vez habría fingido que sí, por orgullo. Pero yo no tenía ese problema. En mi vida pasada, nunca tuve dinero que no le rogara a mi madre. Negué con la cabeza. Bien, dijo. Luego miró a Naruto. Puedes irte, Naruto-kun. Y sigue esforzándote con tus cartas. Nunca podrás hablar con tu amiga si no lo haces. Naruto asintió y salió disparado. Sensei soltó una carcajada ante la escena. En otro mundo, otro tiempo, un niño pequeño solo con un adulto pidiéndole dinero sería una alarma roja. Yo crecí con ese consejo en la cabeza. Pero aquí, me sentía seguro. Sabía que Sensei ni siquiera pensaba en esas cosas. ¿Diferencias culturales? ¿O quizá el hecho de que haya asesinos de niños genios sueltos por ahí? ¿Quién sabe? Sensei me dio unas monedas. Más que suficientes para llegar a fin de mes. Hice una profunda reverencia, y antes de que intentara despeinarme otra vez, esquivé su mano y salí corriendo.
La risa estruendosa del sensei me siguió hasta la puerta de la academia. Capítulo 6, 1.6. Sensei cumplió su palabra. Cuando llegó mi siguiente mesada, recibí más dinero del esperado. Aún así, no era mucho. Apenas cubría lo básico, pero al menos no tendría que molestar a Naruto solo para seguir cocinando. Que el mocoso tuviera unas monedas más para su ramen, ya lo tenía bastante difícil. Después de un mes de entrenamiento constante, finalmente me gradué del ejercicio de pegar hojas. No es que siguiera usando hojas, claro. Últimamente, copiaba un método que recordaba haber leído en otra historia de Naruto, me colocaba objetos pesados debajo de la ropa y los mantenía ahí todo el día. No me atrevía a usar monedas. Era difícil conseguir dinero, y no tenía por qué arriesgar mi seguridad alimentaria. Por la tarde comencé con el ejercicio de caminar entre árboles, sin árbol. Otra de esas ideas que, desde esa misma historia, me parecieron más lógicas. En lugar de subirme corriendo a un árbol e intentar pegarme a él, simplemente empecé a caminar. Como sabía que este ejercicio podía ser explosivo, lo practiqué en uno de los muchos campos de entrenamiento de la aldea. Esperaba explosiones a cada paso. Me decepcioné. Llevar chakra a mis pies era difícil. Absurdamente difícil. Me tomó horas de concentración lograrlo sin moverme. Y en cuanto añadía movimiento, todo se desmoronaba. Durante una de mis tantas salidas, entré en un campo de entrenamiento y encontré a Naruto. El mocoso no me había visto, y prefería que no lo hiciera, pero me dio curiosidad saber qué estaba haciendo. Su entrenamiento era caótico. De pronto lanzaba puñetazos, patadas, golpeaba los 3 postes de madera del área. Luego, hacía sellos manuales y gritaba nombres de jutsus al azar. No parecía que ninguno fuera real. Entonces, esa parte siempre asustada de mi mente, la que atribuía a Hinata, se agitó. Miré al mocoso. Algo burbujeó en mi pecho. Oh, no. De ninguna manera. Me di la vuelta y huí tan rápido como pude. No iba a convertir esto en una profecía autocumplida. Naruto podía entrenar todo lo que quisiera, pero yo no quería tener nada que ver con esa parte de la historia. Ni siquiera me gustaban los chicos. Nunca me habían gustado. No negaré que huí como una cobarde. He leído demasiadas historias sobre el destino. No quería tentarlo. Memoricé ese campo en particular, si alguna vez necesitaba buscar a Naruto, iría allí. Si no, evitaría el lugar como la plaga. Me tomó 3 semanas dominar el ejercicio de caminar por el árbol. Me sentí deprimido. En la historia, Sakura-chan lo logró al primer intento. Naruto y Sasuke tardaron unos días. A mí me llevó semanas. Mis días en la academia eran prácticamente iguales. Los juegos de Shinobi por la mañana me hacían ir a la saga incluso de las demás chicas de la clase. Los ejercicios estaban diseñados para estimular la circulación de chakra en las niñas y yo seguía negándome a usarlo. Era más lenta, más débil y me cansaba más rápido. Pero todo era parte de mi plan maestro. Por las tardes, los niños tenían clases de pintura y caligrafía. Yo ya sabía caligrafía. Ningún sensei se quejó de que estudiara por mi cuenta. Por la noche, el Fuinjutsu me ocupaba la mayor parte del tiempo. Seguía con los ejercicios de chakra, añadiendo cada vez más peso a mi cuerpo y manteniéndolo pegado con chakra. En algún momento, intenté añadir más de un objeto a la vez, pero eso ya era otro nivel de dificultad. Por ahora, necesitaba dominar la técnica que el anciano Hokage me había dejado, en lugar de aumentar la complejidad de mis ejercicios. Después de 3 semanas, ya me sabía el contenido del pergamino de memoria. Era un sello simple, diseñado para guardar un objeto pequeño, como un kunai o un montón de shurikens. No podía recrearlo solo con chakra. El pergamino no enseñaba cómo. Tuve que dibujarlo a mano e infundir chakra en los símbolos. Me llevó otras 2 semanas lograrlo sin errores. Después de 3 meses y medio de entrenamiento duro, finalmente lo logré. Aún así, no estaba seguro de seguir con este plan. Incluso tan temprano, Sasuke ya era un imbécil. Pero no creía que todo el clan mereciera la muerte, y Konoha se beneficiaría enormemente si lograba eliminar a Danzo antes de que obtuviera el Sharingan de Shisui.
El problema era que no tenía idea de cómo convencer a Kakashi-sensei de que me ayudara. Ojalá lo hiciera. Esa noche, preparé todo. Hice una copia de los sellos. Guardé una piedrita y una moneda. Dejé otros vacíos, listos para usar si el anciano los pedía. También empaqué mis útiles de escritura y más tinta. No dibujaba rápido, tardaba unos minutos en hacer cada sello, pero funcionaban. La velocidad vendría con la práctica. Al día siguiente, tras el entrenamiento matutino, ya no podía llamarlo juego, era demasiado agotador para eso, salí de la academia y caminé hacia la torre del Hokage. Nunca había estado allí, pero no era un lugar secreto, caminé hasta la puerta. Me detuve un momento para armarme de valor. No la vi, pero una hoguera de chakra comenzó a seguirme en cuanto me acerqué. Me siguió incluso dentro. Estaba nervioso. Observé todo a mi alrededor, era mi primera vez allí. Donde debía estar el paquete de chakra no había nadie. ¿Jutsu de sigilo? ¡Qué raro! El vestíbulo me recordó a un hotel viejo, decoraciones con plantas, una kunoichi con protector en la frente detrás de un escritorio, escaleras en las esquinas que llevaban hacia arriba. La kunoichi no levantó la vista cuando entré, lo cual agradecí. Me dio tiempo. Saqué mi pizarra y escribí en ella. Dudé antes de mostrársela. El shinobi oculto caminó justo detrás de mí y leyó por encima del hombro. No me importó. Me levanté, toqué el escritorio para llamar la atención de la mujer, una adolescente, en realidad, y le mostré la pizarra. Hola. Soy Hinata. Tengo un trato con el viejo Hokage. Ya terminé mi parte, ¿puedes decírselo, por favor? La kunoichi me miró, luego al tablero. Cerró los ojos. Se pellizcó el puente de su nariz, justo debajo de las gafas. Parecía que pensaba que era una broma. Retiré la pizarra, borré el texto y escribí de nuevo. Cuando estaba en el hospital, prometió darme más fuinjutsu si aprendía el primero. Leyó el mensaje, aún con escepticismo. ¿De verdad?, preguntó, con una voz que se apagó al final, casi como si cantara. Asentí. Saqué mi bolso, coloqué el pergamino original sobre su escritorio. Ella lo abrió. Luego, saqué otro pergamino, uno de los sellos que había hecho yo, y se lo mostré. Sus ojos se abrieron como platos. Dejé también ese sobre el escritorio y volví a escribir. Puedo activarlo si necesitas pruebas. Tengo más si el viejo pidió ejemplos. Maldita sí, murmuró, mirando al techo. No hace falta. Le diré al Hokage-sama que estás aquí. Siéntate, por favor. Eso salió sorprendentemente bien. La operación Hablar con el viejo Hokage está en marcha. Capítulo 7, 1.7. La secretaria Kunoichi-chan me condujo escaleras arriba, guiándome por un laberinto de pasillos que serpenteaban entre habitaciones cerradas y shinobis ocupados. Dudaba que pudiera recordar el camino si tuviera que salir solo. Algo a tener en cuenta. A mi alrededor, sentía las hogueras del chakra de los shinobis, una visión peculiar que se formaba en mi mente sin llegar a atravesar paredes. No tenía el Byakugan, claro, pero podía contar cuántos ninjas había cerca. Una ventaja. Finalmente, llegamos a una habitación en lo profundo de la torre. Dentro, dos presencias destacaban, no eran simples hogueras, sino llamaradas. Otras varias más pequeñas estaban dispersas por el lugar. La secretaria llamó a la puerta. Hokage-sama, Hinata viene a verlo, anunció. Déjala entrar, respondió la voz del anciano desde dentro. Entré. Me quedé paralizado. La oficina del Hokage era una mezcla entre una oficina tradicional y un campo de batalla contra el papel. Montones de documentos se amontonaban en los rincones, estanterías repletas de libros, más papeles y pergaminos hasta donde alcanzaba la vista. Detrás del escritorio, un anciano con el sombrero del Hokage sobre la mesa. Pero él no era el problema. El verdadero problema era el otro anciano en la habitación. Un ojo sin vida me escudriñaba como si pudiera ver el fondo de mi alma. La mitad de su rostro estaba vendada. Por un segundo, me pregunté si el Sharingan escondido allí podía ver incluso a través de la tela. La cicatriz en forma de X en su barbilla bastaba para decirme quién era, incluso si la venda y ese ojo muerto no lo hicieran. Dan Sochimura. ¿Por qué tenía tan mala suerte? Hinata, ¿querías hablar conmigo?, preguntó el Hokage con una sonrisa curiosa. No podía moverme.
Tenía que moverme. La mirada de Danzo se tornó intensa. Ya no me ignoraba. Ahora, parecía interesado. Muévete, maldita sí. Muévete. ¿Qué pasa, chica? Dijo Danzo con voz condescendiente. ¿Te comió la lengua el gato, maldito capullo? Era imposible que no supiera que era muda. Como una máquina oxidada, mis manos se pusieron en movimiento. Sentía el sudor correr por mi espalda. Me temblaban las rodillas. Detecté otros 2 haces de chakra en la habitación. Ambu y Ruth, si tenía que adivinar. No aparté los ojos del enemigo ni por un segundo mientras escribía. Al terminar, levanté la pizarra. El ocaje rió entre dientes. Danzo, en cambio, se levantó de golpe con el rostro retorcido por la furia. Déjalo, Danzo. Es solo un niño. El hipócrita se enfureció aún más. Se volvió hacia el ocaje y lo fulminó con la mirada. Nunca entenderé por qué pierdes el tiempo con esto. Se dio la vuelta para irse, pero no sin antes lanzarme otra mirada cargada de odio. Su chakra se alzó como un maremoto, envolviéndome con promesas de muerte y sometimiento. Fue como si me estrujara el corazón, me arrancara los ojos, me apuñalara 1000 veces. La puerta se cerró de golpe. Mis piernas cedieron. Caí al suelo, temblando, con las lágrimas brotando sin que me diera cuenta. Miré la pizarra. No sabía por qué había escrito eso, pero expresaba exactamente lo que sentía al entrar. Tu fea cara me asustó. El viejo ocaje estaba a mi lado, todavía riendo. El hombre feo se fue, dijo, soltando otra risita. Ya está bien. Se detuvo, inclinando un poco la cabeza. Aunque no te acostumbres a insultar a los más fuertes. Es una mala costumbre. ¿Eso fue una aprobación tácita para insultar a los más débiles? Asentí con fuerza. Había sido una tontería, aunque efectiva. Insultar al hombre para que se marchara enfurecido, y funcionó. Una de las otras presencias también se fue. Ahora solo quedaban el ocaje y los ambu. El anciano me ayudó a levantarme y me sentó en la silla de invitados. Luego dio una vuelta y regresó a su asiento. ¿A qué debo el placer de esta visita? Era el momento. Saqué la pizarra, borré el insulto y escribí lo siguiente. Se la mostré. El ocaje la leyó y preguntó, ¿ya lo has hecho? Enséñamelo. Asentí. Saqué de mi mochila el manual original y lo coloqué sobre el escritorio. Luego presenté los 2 sellos terminados, uno con una piedra, otro con una moneda. También despegué 3 sellos en blanco para que los examinara. Hiruzen los tomó y los inspeccionó. Activó uno con un toque, generando una nube de humo, la moneda apareció. Luego tomó un sello vacío, colocó la moneda en el centro y repitió el proceso. La moneda desapareció. Se recostó, sonriendo. No pensé que tendría noticias tuyas tan pronto, dijo con los ojos entrecerrados. Creí que te llevaría años lograr el sello. Me encogí de hombros. Si tuviera 5 años de verdad, probablemente tendría razón. Incluso con los niños aquí madurando más rápido, quizá por el chakra, la mayoría solo pensaba en juegos y tonterías. Yo llevaba casi 4 meses de entrenamiento riguroso. Daikoku Sensei me dijo que te ayudó a sentir el chakra, comentó. Asentí. Pero también dice que estás quedándote atrás en los juegos matutinos, aunque vas muy adelantada en letras. Fruncí el ceño. Sabía que me vigilaban, pero al menos no parecía notar que mis malos resultados físicos eran intencionales. Volví a escribir. Me cuesta seguir el ritmo, me canso muy rápido. Le mostré la pizarra. Era cierto, en parte. Me cansaba porque no usaba chakra. Pero era parte del plan, fortalecerme sin depender de él, para que cuando lo usara, el salto fuera mayor. El ocaje sintió, se levantó y fue a una estantería. De allí sacó unos pergaminos y los colocó frente a mí. Uno, enorme y reconocible, me llamó la atención. ¿Era ese el pergamino sellado que Naruto robaría dentro de unos años? Maldita sea, qué irresponsables eran. Lo tenían ahí, a la vista, como si no fuera nada. Ahora entendía cómo Naruto lo robó. Simplemente, estaba ahí. El ocaje volvió a su asiento. Aquí tienes más detalles sobre el arte del sellado. Tiene menos jutsus y más teoría. Perfecto para ti, asentí. Quería entender de verdad. No solo copiar. Guardé todo en mi mochila.
La primera parte de mi plan estaba hecha. A por la segunda, tomé la pizarra. ¿Puedo volver a ver a Wolfson? Quiero agradecerle por salvarme. Se la mostré al anciano. El ocaje estalló en una carcajada. ¿Leíste eso, Wolfson? La chica quiere volver a verte. El haz invisible de chakra en la esquina de la habitación se agitó. Una nube de humo se disipó y allí estaba Kakashi. Uniforme Anbu. Máscara. Todo. Nos miró a ambos y hasta con la máscara puesta pude verlo poner los ojos en blanco. Definitivamente era Kakashi Sensei. Genial. Capítulo 8, 1.8. No voy a mentir. Quería ser un poco fan. O sea, ¿puedes culparme? Era Kakashi Sensei. Tan genial. Molesto, sí, pero aún así genial. Quería pedirle un autógrafo. No había nadie en toda la historia de Naruto que me pareciera más increíble. Bueno, Gai Sensei iba segundo, por su insensibilidad emocional y ese desprecio absoluto por lo que pensaran los demás. Pero Kakashi, él era el auténtico. El único que quizás podía competir era Minato. Poderoso, elegante. Pero Minato estaba muerto. Así que Kakashi era el elegido. Vibraba en mi asiento, conteniéndome como podía. El viejo Hokage volvió a reírse entre dientes. Perdí toda precaución. Tenía la oportunidad justo frente a mí, ¿por qué no aprovecharla? Ignorando esa vocecita interior que me gritaba que no lo hiciera, me lancé. Literalmente. Lo abracé de golpe, como si intentara aplacarlo. No estaba segura de qué esperaba. Tal vez que se apartara con esa agilidad de ninja. Pero no lo hizo. Mis brazos rodearon sus piernas. Kakashi era alto, o quizás yo muy baja. Se quedó rígido, claramente incómodo por la cercanía. Pero después de unos largos segundos, animado por las risas contenidas del Hokage, levantó una mano y me dio una palmadita en la cabeza. Una vez, rayos, qué genial, el momento fan se esfumó. Volví en mí. Solté sus piernas, me incliné en una reverencia apresurada y regresé a mi silla. Respiré hondo. Necesitaba disipar toda esa estupidez entusiasta. Tomé mi pizarra. Gracias, Wolf-san, por salvarme, escribí. Kakashi leyó el mensaje y se inclinó con elegancia. ¿De nada? Respondió, con voz joven e insegura. Una sonrisa amplia me iluminó el rostro. Claro. Kakashi apenas tenía 18 años. Seguía siendo prácticamente un adolescente. Borré el mensaje y escribí otro. Tengo algo para ti. Por favor, acéptalo. Rebusqué en mi mochila y saqué la otra parte de mi plan. Verás, la primera parte era el acercamiento. La segunda, cómo contactar con Kakashi sin alertar a Danzo, ni al Hokage, que sin duda terminaría alertando a Danzo. No dudaba que el Hokage me escucharía. Incluso creía que tal vez me creería. Lo que dudaba era que tuviera lo necesario para actuar. Después de todo, había dejado escapar a todos los ninjas renegados y traidores como si nada. Quería evitar al anciano. Usar a Kakashi como mensajero. Avisar a Shisui de que Danzo tenía un Sharingan. En la historia, Shisui perdió el ojo solo porque Danzo lo sorprendió y usó su Sharingan robado para liberarse de un genjutsu. No creía que pudiera derrotarlo de otra forma. Si después de esto el clan Uchiha aún caía, al menos yo habría intentado algo. Puse frente a Kakashi un sándwich envuelto y un dulce. Me había costado prepararlos. El pan esponjoso no era común en la aldea. Hice lo mejor que pude, pan medio decente, mayonesa casera, queso, tomate, lechuga, un filete de pollo. Deliciosos. Me comí 2 antes de detenerme. Apenas me quedaron para regalar. La máscara del lobo de Kakashi ocultaba su rostro, pero sus movimientos lo delataban. Estaba confundido. Lo entendía. ¿Quién regalaba comida y dulces como agradecimiento? Aún así, tomó la ofrenda con cierta vacilación. Grité de alegría por dentro, pero guardé silencio por fuera. Más o menos. No podían culparme por vibrar de felicidad. ¿Gracias? Dijo él otra vez. Le hice una reverencia. Luego saqué otro sándwich y otro dulce y se los ofrecí al Hokage. Cuando los aceptó, le mostré el mismo mensaje que antes: gracias por salvarme.
Puede que no me hubiera rescatado personalmente del laboratorio, pero sí me salvó la vida en el hospital. Eso merecía gratitud. Ah, ¿para mí también? Preguntó el anciano, sorprendido. Desempaquetó el sándwich, lo olió y le dio un mordisco. ¡Qué sabor tan interesante! ¿Qué salsa blanca es esta?, murmuró, mientras masticaba y daba otro bocado. Borré rápido la pizarra. Se llama mayonesa. Escribí mayonesa en katakana para que pensaran que era un invento mío. Añadí huevos, vinagre, aceite y sal. Mezclar todo muy bien. Tiene un sabor único, dijo el viejo mientras masticaba. ¿Cómo se te ocurrió? Oh. No esperaba que preguntara eso. Respondí con la excusa que tenía lista para todo. Lo soñé, escribí. Hiruzen solo tarareó en su garganta. No dijo nada más. Era tan buen momento como cualquier otro para retirarme. Me incliné, empaqué mis cosas y me dirigí a la puerta. Gracias por la comida, Hinata-chan, me llamó el ocaje desde su escritorio. Wolf-san te acompañará hasta la entrada. Cuando miré, el sándwich de Kakashi había desaparecido. También los dulces. Se había movido detrás de mí en silencio. Le hice una seña de agradecimiento con la cabeza. Él me la devolvió. Me guió por el laberinto de pasillos hasta que salí. No me siguió más allá, pero no importaba. Desde aquí podía volver sola. Salió genial. Incluso mejor de lo que esperaba. Temía que el Hokage me interrogara más, o que Kakashi no apareciera. Danzo me desconcertó un momento, pero al final, todo bien. Como dicen por ahí, corrí a casa con paso decidido. Tenía más cosas que estudiar y una conversación importante que preparar. Kakashi observó a la niña correr por el camino, desbocada como si no tuviera peso. Tenía madera de gran kunoichi. Usaba chakra a los 5 años. Incluso dominaba algo del Fuinjutsu. Lo había impresionado con sus sellos. A petición del Hokage, la había estado vigilando. Para asegurarse de que el clan Yuga no hiciera nada indebido. Entre otras cosas, regresó a la oficina del Hokage. Se quitó la máscara. Se dejó caer en la silla. ¿Qué opinas?, preguntó el anciano. Kakashi notó que ya había terminado el sándwich, pero que no había tocado el dulce. También percibió cómo el viejo lo olía en busca de veneno. A veces parece madura. Pero otras, sigue siendo una niña. Pensé lo mismo, murmuró Hiruzen. Tomó unos papeles de su escritorio, los hojeó. Los profesores dicen que se queda atrás en todo lo físico, aunque está muy por delante en lo mental. Kakashi reflexionó. Con ese control de chakra, debería ser más fuerte, no más débil. ¿Crees que tenga que ver con sus circunstancias? No lo sé, admitió Kakashi. Había sido una sorpresa encontrarla allí, asaltando uno de los muchos laboratorios abandonados de Orochimaru. Desde que descubrieron la verdad sobre Yamato, los Anbo habían barrido con todos los rastros de esos lugares. 2 años atrás, cuando desapareció, toda la aldea se movilizó. Los principales sospechosos fueron la delegación ninja que se había ido ese mismo día. Los encontraron muertos, justo al otro lado de la frontera de Konoha. Ni rastro de la niña. Kumogakure intentó culpar a Konoha del asesinato, pero no había pruebas. Y Konoha no podía culpar a Kumogakure sin el cuerpo de la niña o alguna pista. ¿Y ahora? Había aparecido en un laboratorio de Orochimaru. ¿Supiste algo de los sellos de su cuerpo?, preguntó Kakashi. El Hokage suspiró, cansado. Solo del que está en su garganta. Es obvio, ¿lo de su voz? El anciano asintió. Si los informes eran ciertos, tenía varios sellos ocultos. En los huesos, en el corazón, detrás de los ojos. Por eso el consejo, y Danzo, pensaban que era una agente de Orochimaru. Kakashi se sentía más cansado de lo habitual. Se levantó, hizo una reverencia y se fue. El resto del día transcurrió sin novedad. Vigiló a Hinata, patrulló, permaneció alerta. Ya en la noche, al volver a casa, pensó en cenar. Y entonces recordó el regalo de la niña. Abrió la envoltura con una sonrisa. Dentro del plástico encontró algo más, un pequeño trozo de papel, un simple código de sustitución. Lo descifró. El mensaje decía: Lobo, necesito hablar. Es un secreto.
No se lo digas a nadie, ¿nos vemos? Kakashi rompió el papel, lo hizo trizas. Le dio un mordisco al sándwich. Sonrió. Vaya, vaya. ¿Qué planeas, chica lista? Capítulo 9, 1.9. Mi plan falló. De alguna manera, falló. Había pasado casi una semana desde mi visita a la oficina del Hokage y de haberle entregado mi mensaje secreto a Kakashi-sensei. Había esperado que apareciera esa misma noche, o quizás la siguiente. Pero no hubo suerte. Y eso complicaba mucho las cosas si todavía quería intervenir en la muerte de Shisui. Una cosa era segura, se me estaba acabando el tiempo. Había visto a gente muy dedicada a intentar trazar la línea temporal de Naruto. No era nada fácil, el anime se contradecía con el manga, y este era desacreditado por los databox. No tenía idea de en qué versión del universo me encontraba. Aunque, al final, los cambios eran mínimos. Solo quienes se obsesionaban con los detalles los notaban. Yo no era uno de ellos. Solo me gustaba estar informado. No me importaban las inconsistencias ocasionales. Algunas de esas líneas temporales, o incluso fanfics, daban a entender que casi no había tiempo entre la muerte de Shisui y la masacre del clan Uchiha. Pero un análisis más detallado, hecho por un fanático obsesivo, ordenaba los eventos por año, ubicando la muerte de Shisui en el primer semestre del primer año académico de Emosuke. Ya íbamos por el cuarto mes. El tipo podía morir en cualquier momento. Ahora que había cumplido con mi tarea autoimpuesta, cambié mi rutina de entrenamiento. Me despertaba y corría antes del desayuno. Preparaba la comida para la jornada escolar. Iba a la academia. Y por las noches, practicaba taijutsu y control de chakra. Me metía varios objetos bajo la ropa mientras hacía otras cosas. Déjenme decirles, fue un infierno. Pero le estaba tomando el ritmo. También cambié mi política de no usar chakra. Me estaba saboteando solo. Inspirado por todas esas novelas de cultivación, decidí probar algo diferente. Después del ejercicio intenso, durante los momentos de descanso, hacía circular el chakra por mi cuerpo. No sabía si servía de algo, pero esperaba que fortaleciera mis músculos, mis huesos, mi fuerza base. Pero volviendo al asunto urgente, estaba considerando escribir una carta y esconderla entre las cosas de Sasuke. Era un plan horrible. Ni siquiera sabía si él se la daría a sus padres, y yo sería sospechoso de inmediato. Negué con la cabeza. El sudor me corría por la frente, las axilas y la espalda. Siempre pensé que los ancianos que practicaban tai chi lo hacían porque era fácil. Ahora que intentaba replicar las katas del clan Yuga, entendía que moverse despacio era mucho más difícil de lo que parecía. Miré a mi alrededor. Ya era de noche. El camino de regreso a mi apartamento fue corto. Todavía no podía relajarme, tenía 4 monedas atrapadas bajo la ropa. No quería perder dinero. Al llegar, me duché. Estaba demasiado cansado para comer, así que me tumbé en la cama. Hice circular chakra por mi cuerpo, impulsándolo por mis músculos adoloridos, por mis huesos. No sabía si funcionaba, pero lo intentaba con toda mi voluntad. Y a veces, eso era lo único que contaba. Pasó el tiempo. Tal vez me dormí. No estaba seguro. Desperté, y algo no estaba bien. No me moví. Respiraba despacio. Fingí seguir dormido. Había un cúmulo de chakra dentro de mi apartamento. Ardía, frío, distante, indiferente. Nunca había sentido nada parecido. Lo sabría. Estaba justo junto a mi cama. Mi corazón latía con fuerza. Fue un milagro que el intruso no lo oyera. Un dedo tocó mi frente. El chakra invadió mi mente. El mundo se volvió borroso. Me sentía tan cansado, somnoliento. ¿En qué estaba pensando justo ahora? Algo dentro de mí se agitó. Mi propio chakra se disparó. Sorbió la energía intrusa como un niño gordo sorbiendo espaguetis. Desordenado, asqueroso, oh, tan sabroso. Jadeé. Golpeé. Pateé. Me agité con violencia. Se oyó un ruido sordo. Algo me golpeó en la cabeza. Fuerte. Doloroso. Y dolió aún más cuando caí al suelo en un ángulo extraño. Mi brazo se dobló de una forma que no debía. El dolor fue tan agudo que quise llorar.
Escuché más ruidos dentro de mi apartamento. Otro cúmulo de chakra. Gruñidos. Acero penetrando carne. El olor a hierro se mezclaba con el del agua goteando. Dolía demasiado. La oscuridad me envolvió otra vez. Abrí los ojos. No estaba en mi apartamento. Estaba en una cama, bajo una manta. Me dolía el brazo, pero no tanto como debería. Me senté. Tenía el brazo envuelto en una especie de ataúd de madera o yeso. Vaya, miré a mi alrededor. Una habitación sencilla, con paredes beige suaves, una estantería con libros y pocos adornos. No parecía una prisión. Entonces, la puerta se abrió. Kakashi Sensei entró, aún con su uniforme de Anbu. Nos miramos fijamente. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y salió. Volvió al poco tiempo con una silla, la colocó junto a mi cama y se sentó al revés, apoyando los brazos en el respaldo, como esos chicos cool del colegio. Genial. Olvidé el dolor por un momento. Tuve que contener un grito de emoción. ¿Querías hablar?, dijo. Miré a mi alrededor. No había pizarra ni nada para escribir. Me encogí de hombros y escribí en el aire. ¿Qué pasó? Kakashi me observó un buen rato antes de responder. Alguien intentó secuestrarte, otra vez. Bueno, eso era evidente. Eso me pasa por hacer preguntas obvias. No debía desperdiciar esta oportunidad. Escribí otra vez. ¿Quién me secuestró la primera vez? No lo sabemos con certeza. Asentí. Tenía sentido. Aunque quizá debería haber preguntado a quien creían que me había secuestrado. Pero tenía una pregunta más. Una que convertiría mi apuesta en certeza. ¿El laboratorio donde me encontraste era de Orochimaru? Kakashi se levantó de golpe. Gruñó. ¿Cómo sabes ese nombre? Levanté mi mano buena en señal de rendición. Luego la rota, cuando la otra no bastó. No me moví más. Mejor no enfurecer al ninja paranoico. Kakashi me rodeó por la habitación. Aún con la máscara puesta, su mirada era letal. Un minuto después, se sentó de nuevo. Pero estaba tenso. Tomé la iniciativa. ¿Este lugar es seguro? ¿Privado? Kakashi volvió a levantarse. Colocó un papel con sello en una de las paredes. Lo activó, generando una especie de barrera. Se sentó de nuevo. Su mirada se endurecía. Ahora sí, asentí. Desde la primera vez que me vi en el espejo, tuve la sospecha, con juego de palabras incluido, de que la serpiente estaba detrás de mi secuestro. Vamos, ¿quién más en el mundo de Naruto se obsesionaba con los jutsus, con la experimentación humana y se excitaba con cualquier dojutsu? ¿Y hacía falta mencionar la pupila de serpiente en uno de mis ojos? Pero ahora venía lo difícil, vender la mentira. He estado teniendo sueños, escribí en el aire. Miré a Kakashi, esperando su reacción. Respiré hondo. Estaba nervioso. En mis sueños, no soy yo. Soy alguien llamado Orochimaru. Capítulo 10. Durante días, me rompí la cabeza pensando en cómo decirle a un grupo de asesinos entrenados que poseía información importante, sin que me encerraran en una habitación oscura de la que jamás volvería a ver el sol. Lógicamente, lo más sensato habría sido contarles todo. Cuando los hechos comenzaran a alinearse con mis sueños, no tendrían más remedio que creerme. Claro que eso también me convertiría en un blanco, y probablemente terminaría muerto a manos de Danzo, o de alguien que creyera que sabía demasiado. No exageraba, bueno, quizás sí, pero no dejaba de ser real. Y sí, también era egoísta, pero vamos, estaba en el mundo de Naruto, maldita sea. Quería ser ninja, lanzar jutsus espectaculares, convertirme en una kunoichi ruda, incluso besar a alguna del elenco femenino. No quería ser un mártir ni hacer lo correcto. Quería disfrutar de esta nueva y extraña vida. Con eso en mente, culpar de todo a un concepto más o menos plausible, como la memoria genética, o al menos decir que eran solo sueños, parecía razonable. En Naruto, cosas extrañas pasan todo el tiempo. La gente se saca los ojos y se los pone sin anestesia como si nada. ¡Qué locura! Sentía la atención de Kakashi clavada en mí, incluso a través de su máscara. Si pudiera disparar láseres con los ojos, ya estaría muerto. Respiré hondo y comencé a escribir. La mayoría de los sueños no tienen sentido. O no pasa nada, mejor presentarlos como recuerdos vagos. Si alguno era incorrecto, al menos sonaba dudoso.
Seguí escribiendo. Casi todos son solo vistazos, imágenes sueltas o un completo caos. Veo papeles que no puedo leer. Lugares que no conozco. Otros laboratorios. Me detuve un segundo, estremeciéndome. Me había prometido no pensar en ese instante, ese momento en que desperté dentro de una cuba. El trauma lo había enterrado. Respiré hondo otra vez. 2 sueños son claros. Vi cómo Kakashi se inclinaba hacia adelante. Bien. Al menos estaba interesado. Estoy en las ramas de un árbol enorme, con otros 2. Llevan túnicas negras con nubes rojas. Uno se llama Setsu, o eso lo llama Orochimaru. Es raro. Mitad de su cuerpo es negro, la otra blanca. Una especie de planta atrapamoscas le crece por los hombros. Me detuve un momento. Si preguntaba, quizá pudiera dibujarlo más tarde. Setsu pregunta por la misión. Orochimaru dice que está terminada. Setsu asiente y desaparece dentro del árbol. Otra pausa. Esto era agotador. Y ni siquiera estaba hablando. El otro hombre lleva una máscara naranja, como una espiral con un agujero en el centro, justo donde va el ojo derecho. Orochimaru lo llama Tobi. Hablan de alguien llamado Mizukage. Negué con la cabeza mientras escribía la siguiente parte. Lo siento. No recuerdo todos los detalles. Pero algo se me quedó grabado. Orochimaru le preguntó cómo controló al Kyuubi. Tobi solo negó con la cabeza y se fue. Miré a Kakashi fijamente. Incluso en el sueño, Orochimaru quería saberlo. Mucho. Kakashi se puso a caminar de un lado a otro, claramente agitado. Me miraba a ratos, luego seguía paseando. No lo culpaba. Le acababa de soltar una bomba, y todavía no había terminado. ¿El segundo sueño? Preguntó al fin, tras lo que pareció una eternidad. El primero era al menos plausible. Había hecho lo posible por insinuar que Setsu existía y que el clan Uchiha no era responsable del ataque del Kyuubi. Pero lo siguiente, eso ya era pura ficción. Estaba estirando los límites de su credulidad. No había elegido a Kakashi-sensei solo porque fuera genial, sino porque sabía que odiaba a Danzo. Después de todo, Danzo intentó matarlo para robarle el Sharingan. Esperaba que ese prejuicio jugara a mi favor. Estoy en un laboratorio subterráneo. Estoy hablando con... Me detuve. Maldición. Incluso en sueños, ese hombre me aterraba. Me estremecí, pero seguí escribiendo. Estoy hablando sobre crear algo para alguien a quien Orochimaru llama Danzo. Kakashi se quedó completamente quieto. Comprensible, no entiendo todos los detalles. Pero Orochimaru está creando algo con algo llamado Senju. La conversación se volvía difícil de seguir. Orochimaru estaba entusiasmado, pero no con esperanza, más bien con una emoción turbia. Pide una muestra y menciona que Hiruzen se opondría. Danzo lo desestima con un gesto, llamándolo viejo tonto. Incliné la cabeza. Estaba dejando que la narrativa se insinuara sola, experimentos, dojutsus, cosas prohibidas. En un momento, Orochimaru pregunta por el ojo. ¿Cómo se comporta? Danzo se pone a la defensiva. Discuten. Luego se va. Antes de que el sueño termine, Orochimaru ríe. Una risa escalofriante. Murmura algo mientras lo ve alejarse. Como una pregunta, el siguiente. Uchiha Shisui, el sueño seguía un poco más, pero lo que venía era inútil, papeles que no podía leer. Dejé de escribir. Me dejé caer en la cama y respiré hondo. ¡Qué agotador! El silencio se instaló en la habitación. Kakashi fue hacia la puerta. Me incorporé al instante. Me miró por encima del hombro. No vayas a ningún lado. Duerme. Estás a salvo aquí, ordenó. Y lo hice. Me recosté otra vez y cerré los ojos. Lo que no esperaba era otra reunión con el Hokage. El anciano me preguntó cómo me sentía. Pero ni una palabra sobre lo que le había dicho a Kakashi-sensei. Me alivié. Tal vez Kakashi no había contado nada. Aproveché para tentar a la suerte. Todavía no tenía reemplazo para mi tablilla, así que escribí en el aire. ¿Sabes quién intentó secuestrarme? Estuve a punto de añadir esta vez, pero no quise sonar mezquino. El viejo no era genial, pero al menos hacía lo que podía. No, admitió. Pero he tomado medidas para que no vuelva a suceder.
Eso era algo. Asentí y le hice una reverencia. No podía enojarme por el intento de secuestro. Claramente el viejo dios Shinobi había puesto a Kakashi a vigilarme, a espiarme. Aproveché para escribir algo más. ¿Puedes enseñarme ejercicios para controlar chakra? Sus ojos brillaron. ¿Qué sabes? Incliné la cabeza. ¿No tenía gente vigilándome? Debería saberlo. Aún así, le mostré. Tomé la taza al lado de mi cama, me la puse en la frente y la mantuve ahí usando chakra. Me levanté. Caminé por la habitación. Me subí a la pared. Luego al techo. La taza seguía en su sitio. Todavía no podía controlar bien la ropa o el cabello, pero estaba progresando. Desde el techo, escribí. Estoy pensando ahora en caminar sobre el agua, pero estas son las únicas 3 que se me ocurren. El viejo asintió, complacido. Habla conmigo cuando domines la caminata sobre el agua. Entonces te prepararé algo. Suspiré por dentro. Maldito viejo. Sonaba a procrastinación.